Cuando era pequeña, mis abuelos me solían contar un accidente que ocurrió en las salidas de San Lorenzo que conecta con Santa Ana. ¿Alguna vez han preguntado por qué hay una capilla de color azul en ese lugar? Muchas personas recordarán ese día. La mayoría de ellas comenta que era un día muy triste, silencioso y con un viento que daba escalofríos. Realmente nadie imaginaba lo que pasaba. En ese entonces no se contaba con el internet o llamadas telefónicas para saber qué ocurría. Cabe mencionar que en ese entonces no había muchos medios de transporte. Inclusive mucha gente afirma que para poder transportarse tenían que irse inclusive en los techos de los autobuses y de las combis que pasaban, que eran muy pocas. Uno de los hermanos de mi abuelita se dedicaba a ser chofer y conducía en ese entonces una combi que al parecer, si no mal recuerdo, salía de Atoyatempan a Tepeaca. Era el paso, pasaba por aquí por Tepayagolco de Cuauhtémoc. Y pues en esos tiempos, como les había comentado, iba súper llena la combi. Ese día, como de costumbre, mi abuelita se encontraba en su herrería y mi abuelita en su casa. Y de pronto se empezaron a escuchar las ambulancias yendo rumbo a San Lorenzo, en lo cual a mucha gente le dio mucha tristeza y como que se escandalizó y se espantaba al escuchar el ruido porque sabían que algo malo había pasado. No tardó mucho cuando de pronto se empezó a llegar el rumor de que una combi había tenido un accidente y que había muchas personas heridas. Realmente los rumores que se escuchaban eran muy escandalosos que la gente no creía. Como era de costumbre para mi abuelito, no dudó ni 2 segundos en salir en su moto y ver en qué podía auxiliar en el accidente. Y mi abuelita, al saber que su hermano trabajaba como chofer y que había sido una combi, decidió acompañarlo y los dos se fueron en la moto rumbo al accidente. Lo que sucedió fue que venía un carro de cerveza y se desambló una de sus partes y esto provocó que el chofer del carro de cerveza no tuviera control sobre él y se fuera contra la combi. Y esto provocó que se partiera la combi en 2. La parte de arriba de lo que era el techo la cortó completamente. Mis abuelos y ni las personas que estaban ahí podían creer lo que sus ojos estaban viendo. Había mujeres que quedaron solo con la mitad de su cabeza. Otras inclusive se les arrancó solamente lo que es el cuero cabelludo y se les podía ver hasta el cerebro. Había cuerpos caminando y su cabeza tirada gritando y eran lamentos espantosos. En eso iban niños, personas adultas, había de todo tipo de gente ahí y mucha estaba descuartizada. Muchos quedaron sin cabeza. Pero así como también había muchos heridos, había algunos que quedaron completamente intactos. No les pasó absolutamente nada, sin ningún rasguño. Desde ese entonces se edificó esa capilla y muchos la conocen como la Capilla de los Degollados, ya que mucha gente en ese accidente murió degollada. No ha sido el único accidente que ha habido en ese tramo, han sido muchísimos más, pero el más memorable fue ese. Y si se preguntan qué pasó con mi tío no murió degollado. Muchos rumoran que al pasar el accidente él todavía se levantó y caminó unos cuantos metros hasta que cayó. Y fue en una cama de hospital donde él falleció. Realmente es muy triste recordar esa historia. 2 de mis paisanos fallecieron ahí y uno sobrevivió y él cuenta esas anécdotas. Recuerdo una vez en la prepa que el autobús se detuvo porque había pasado un accidente. Y al momento que avanzó, me di cuenta que del accidente no tenía mucho que había pasado, ya que se trataba de un muchacho que tenía desprendida la cabeza de su cuerpo y aún gritaban, se escuchaban sus gritos de lamento. Dime, ¿qué otro accidente conoces o qué otra historia sabes de ahí? ¿O has visto algo raro, como muchas personas suelen ver o escuchar cosas paranormales?
Déjame en los comentarios.